el marco de la glosa de seguridad en el Congreso local se abordó y se cuestionó el tema de las desapariciones y lo que se hace o deja de hacer por parte de las autoridades en la materia. Para conocer también su opinión al respecto, saludamos a la doctora Carmen Chinas, investigadora de la Universidad de Guadalajara y miembro del Observatorio de Desapariciones. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Pues su opinión a propósito de lo que ayer se comentó por parte de las autoridades en este tema y cuáles serían los pendientes en la materia. Creo que iniciaría por los pendientes, que son demasiados. La parte positiva, pues, es que se inicia la glosa señalando la grave problemática que se vive en Jalisco en materia de desapariciones, reconociendo que es un problema serio, que es necesario atender, que esto dista mucho del discurso del gobernador anterior, que en ningún momento reconoció la complejidad de la problemática, a pesar de que en el sexenio de Alfaro se acumularon más de 9,000 casos de desaparición en los 6 años de gobierno. Pero lo que se informa, pues por lo general en este tipo de ejercicios públicos son los alcances, los logros, y se dejan de lado los pendientes. Ese sería como el logro principal, el reconocimiento, porque en realidad todo lo que se describe en la glosa son las acciones que por ley las autoridades locales están mandatadas a implementar para la búsqueda y localización. O sea, hay un cumplimiento parcial de lo que la propia ley determina como acciones que deben implementarse. Pero, por ejemplo, aunque se señala que hay una disminución en los casos de desaparición y que nuestro estado ahora estaría por debajo de otras entidades del país, en la realidad nacional, si consultamos con base a los datos de Jalisco, que son de casi 16,000 desapariciones, personas desaparecidas y no localizadas, seguimos estando en el primer lugar nacional de casos de desaparición. Y muy preocupante del año pasado y el incremento de casos de reclutamiento forzado. Hay un análisis, un estudio diagnóstico de la Vicefiscalía especializada sobre los casos de reclutamiento forzado disfrazados de falsas ofertas de empleo, pero no lo han hecho público. Es un ejercicio de transparencia, ese informe debería ser público para que se pueda conocer realmente la dimensión de una problemática que aqueja a nuestro estado y de manera particular a la juventud. Ese es un pendiente, aunque se anunciaron algunas acciones, no son suficientes para evitar que esta situación del reclutamiento forzado para los jóvenes o los más jóvenes a través de falsas ofertas de empleo continúe a la alza. Un tema que se dejó fuera prácticamente fue el tema de las fosas clandestinas, que básicamente son los colectivos quienes realizan las acciones de búsqueda y localización, y el grave rezago forense que se vive en nuestra entidad en ese sentido. Además, claro, de que los colectivos efectivamente reconocen que hay una apertura, que hay mesas de diálogo, que se les está atendiendo, pero que aún falta que eso que se dice en las mesas se implemente en acciones, que no solamente sea una escucha, sino sean actividades, acciones, políticas públicas efectivas para la atención a las víctimas, y sobre todo creo que esa es la parte en donde puede ser más preocupante este avance, es en el sentido de la prevención, porque no se ven acciones específicas, planes o programas orientados a la prevención. Hay acciones esporádicas como el de los operativos en la terminal de autobuses que efectivamente se han realizando, pero no hay un plan, estrategia o una ruta a seguir de prevención para que evitar los casos de desapariciones en Jalisco. Y bueno, las acciones que se señalan como coordinadas entre las distintas instancias, pues es que eso es así y así lo marca la ley, o sea, lo tienen que hacer, no es un logro, es un cumplimiento de lo que la propia legislación les pauta como lo que deben hacer, lo que deben implementar de coordinación para poder avanzar en la búsqueda y en la localización de personas desaparecidas en Jalisco. Me gustaría detenerme en el tema de los números. Parece que las cifras siguen siendo la principal preocupación de las autoridades por encima de la solución al problema, a esta grave crisis. Había el compromiso de alimentar el registro nacional y sigue sin atenderse. Sí, eso es algo que el Comité de Análisis Universitario ha insistido en varios comunicados. No se trata de administrar, dicho de esta forma, mostrando datos o estadísticas para dar una apariencia en el sentido de la disminución. Se trata de resolver un problema y prevenir que esto siga sucediendo. Se trata de encontrar a las personas desaparecidas, de buscarlas y de atender a sus familias. Esa es la cuestión central. Y el mostrar como un triunfo que hay una disminución de los casos de desaparición,
bueno, pero seguimos estando en los números 1 nacionales y esos datos serían cuestionables dado que la base de datos federal aún no termina de actualizarse o no se han alimentado los datos de carácter local. Nos quedamos con los 14,000 y un poco más desde el 2022, donde hubo una actualización a la baja. Para ese momento ya eran 16,000 y por la actualización quedó en un poco más de 14,000 y son los mismos que están ahora. Es 3 años, prácticamente no se ha movido el registro nacional. Entonces, si tomamos como referente el registro nacional, pues nos está dando un dato que es incorrecto, que no tiene los casos acumulados de 3 años y que en ese sentido muestra como si Jalisco tuviera menos casos de desaparición, por ejemplo, que el Estado de México, pero es un dato incierto, es un dato que no es válido o no es verdadero porque la base de datos está sin actualizar. Entonces yo no puedo tomar como referente de éxito lo que me muestra la plataforma federal porque las autoridades del Estado de Jalisco no han actualizado sus datos, que al final son las autoridades locales quienes reportan ahí en esa base de datos federal. Hay una diferencia de casi 1,700 casos y eso que no estamos contando los subregistros o los casos que no se denuncian y que se ha insistido una y otra vez que serían también, por lo menos en una proporción igual, pues por miedo, por temor, por represalias, por desconocimiento de la ley, porque se vive al interior del Estado y allá es mucho más complicado dar seguimiento. La dimensión del problema es mucho mayor, entonces hablar como de éxitos o éxitos parciales, pues nos puede llevar a la misma lógica discursiva de intentar mostrar que todo está bien cuando en realidad la problemática sigue siendo tan compleja y tan difícil como ha sucedido en el último sexenio para nuestro Estado. Doctora Carmen Chinas, nuestro agradecimiento por su puntual análisis, muy amable. Gracias, buenos días. Buen día, Carmen Chinas, investigadora de la Universidad de Guadalajara y miembro del Observatorio de Desapariciones. Avanzamos. Especialistas alertan: depresión, obesidad y violencia marcan la realidad de las infancias en Jalisco. En el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora el 20 de noviembre, especialistas del Hospital Civil de Guadalajara llamaron a las autoridades